Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Ayer estuvimos platicando acerca del tema de léxico y semántica. Hoy vamos a platicar acerca de los tipos de textos. Y bueno, entre lo que platicamos ayer y lo que vamos a platicar hoy, vamos a tener los elementos necesarios para hacer nuestra actividad de esta semana, que es una infografía. Recordando que una infografía es atractiva visualmente, lleva información, lleva imágenes, debe de ser llamativa y bueno, tampoco debe estar tan saturada de texto, ¿no? Lleva una estructura. ¿Qué estructura lleva? Bueno, una infografía no es tamaño carta, sería como un doble carta, como tipo más póster, es como larguita, flaquita y larguita, ¿vale? Se me ocurre que en la infografía pongan aquí un logo y aquí el otro logo. Siempre van los dos logos, el de UPT y el de ISC. Porque así como los ven aquí, en la parte superior derecha tengo el de UPT y en la parte inferior izquierda tengo el de ISC. Entonces ustedes también así deben de poner sus dos logos, ¿vale? Aunado a eso van a poner pues el tema, bueno, la materia que se llama expresión oral y escrita. Aquí arriba, expresión oral y escrita. Y ya abajo ponen su nombre completo. Empezando por apellidos, empezando por nombre, no hay inconveniente en este aspecto. Después de eso van a dividir en dos su infografía, lo pueden dividir así, lo pueden dividir así, como ustedes quieran, pero que sea dividido en dos. En una parte van a poner léxico y semántica y van a poner toda la terminología que platicamos ayer. Van a poner ejemplos, solecismo y la definición y un ejemplo, ¿vale? Es definición y ejemplo de cada término. Y en el otro lado, en el otro apartado, porque recuerden que quedamos que lo vamos a dividir en dos, vamos a poner tipos de textos y entonces ya pondríamos cada uno de los tipos de textos que vamos a platicar en un momento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hasta abajo no vamos a poner referencias biográficas a menos que hayamos buscado en internet, pero la sugerencia es que no se busque, que sea todo con lo que hemos platicado en nuestras clases, ¿vale? Entonces, si toman apuntes en las clases, con eso y si no, bueno, pueden ver las grabaciones las veces que ustedes consideren necesarios para tener toda la información. No sé si haya dudas hasta ahí, van agregando imágenes y demás. ¿Alguna duda en la infografía? No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí al tema de lo que son los tipos de texto. Nos dice aquí que el objetivo primordial de estos tipos de textos es justamente que podamos identificar cuáles son las características fundamentales de cada uno de ellos y que de esa forma pues sepamos en qué momento los podemos aplicar. Entonces, no solamente es qué características tiene, sino cómo lo voy a aplicar o cuándo lo voy a aplicar. Y en este caso, nuestro primer tipo de texto es el diálogo. Nos dice que el diálogo pues es una connotación política, ideológica, donde pues se habla o se habla, se conversa de algún aspecto. No hay problema, Eunice, de algún aspecto específico, ¿vale? El diálogo, aunque ustedes podrían decir maestra, pero ¿cómo tipo de texto? Y es un diálogo, ¿qué no el diálogo es oralidad? Bueno, en este caso, el diálogo no es nada más como que una plática informal. Normalmente el diálogo, cuando se trabaja en una mesa redonda, cuando se trabaja en una entrevista, cuando se trabaja en un simposio, ¿no? Pues entonces ya lleva una estructura, ya va pensado, ya va meditado, no es como que lleguen y, oye, vamos a platicar, ¿qué tema se te ocurre? No, pues el clima, pues órale, y entonces comienzan, no, o sea, platican con base en un argumento, en un sustento. Entonces, debe de llevar una estructura, pasa como en un debate, no es como que sea aislado de, ¿y quién va a estar en contra? O sea, ya está todo arreglado, por eso es que normalmente decimos, es que eso ya está arreglado, ¿no? Cuando lo ven nuestras mamás o papás en la tele. Es que lo de la tele ya estaba arreglado, claro, ya debe de ir arreglado, ya debe de tener una estructura, no pueden llegar nada más a hablar por hablar, si tienen que saber específicamente los mensajes que van a dar a conocer. Entonces, a eso se refiere justamente en esta parte el diálogo, ¿vale?
Hay una autora que es la que estamos o hemos estado platicando que se llama Elena Beristain. Ella menciona que el diálogo es una estrategia discursiva y nos dice que esta estrategia discursiva pues es, bueno, normalmente el receptor es a quien le llegan los parlamentos o es a quien va dirigido todos los parlamentos o esa serie de interrogativas que él tiene que responder justamente con base en su experiencia, con base en algo que investigó, con base en un sustento teórico, con base en algo, ¿no? Entonces, forzosamente, pues tiene que tener conocimiento de ese tema. No podríamos decirle podríamos citar ejemplo a un investigador de la UNAM en ciencias políticas a decirle que nos hable de un tema que no tiene que ver con las ciencias políticas. Forzosamente tendríamos que adecuarnos y adaptarnos a el tema central de lo que él ha estudiado. Entonces, el diálogo nos permite el compartir justamente, pues, información. Compartir información, compartir experiencias, compartir cualquier tipo de situación, ¿no? Y bueno, normalmente en un diálogo pues debe de haber esa interacción. La interacción, decíamos, en una entrevista puede ser entre dos o más personas y en cualquier otro momento siempre debe de haber mínimamente dos personas para que se pueda dar. Si no hay esos mínimos, desafortunadamente pues no van a poder pues darse la interacción, entonces sí se requieren forzosamente de ambos. El diálogo se opone a lo que es un monólogo. En un monólogo nosotros llegamos, platicamos, hablamos de un tema, inclusive hasta como que contamos una historia, ¿no? En un diálogo no funciona así, porque como se requiere la interacción, entonces forzosamente debe de haber un receptor que retroalimente. Vamos a pensar en nuestro proceso comunicativo. Tenemos el emisor, tenemos el receptor, se envía el mensaje, pero no es como que llegue y ahí se queda, sino tiene que regresar forzosamente por el mismo canal. ¿Para qué? Para que pueda haber una buena comprensión o interpretación. Entonces, en el diálogo debe de ir el que va y viene, forzosamente ese mensaje que viaja a través del canal con una serie de códigos estructurados. Si no es así, el proceso comunicativo entonces no es diálogo, entonces ya sería monólogo porque simplemente yo hablo, las otras personas escuchan y nunca me dicen absolutamente nada. Sería como una exposición, una presentación. En el diálogo, pues normalmente pues hay una forma de afirmación, de respuestas, que todo va autodirigido forzosamente, ¿no? O sea, ya lleva una estructura, ya lleva un orden previamente pensado y meditado. Ahora bien, podemos mencionar que el diálogo pues tiene un carácter formal. ¿Por qué? Porque lleva una estructura, porque no es tanto la improvisación, aunque a veces sí se puede dar un encuentro casual o cotidiano de plática entre las personas, pero normalmente el diálogo es intencionado y o así debiese de ser. Si vemos que un vendedor llega a nuestro hogar, toca, él va con una intención. La intención es vendernos su producto o servicio. Entonces, por lo tanto, él ya lleva una estructura de diálogo que va a platicar. No es como que diga, ay, no, ese es muy buen vendedor o dijo esto. No, simplemente que al tener ya la experiencia, al ya estar capacitado, sabe perfectamente cómo tiene que acercarse a la población. Inclusive ellos estudian un poco el mercado, ¿no? Dicen, pues voy a ir a la colonia La Morena. En La Morena, pues más o menos tienen estas características, este nivel socioeconómico, voy a trabajarlo de esta forma. Pues me voy a ir a la colonia Napateco. Y entonces en Napateco tienen estas características, tienen este nivel, y entonces ellos van estudiando su mercado. Y por eso es de que cuando llegan decimos, ay, oye, pues él está como a nuestro nivel, como que se agarra la onda. Simplemente estudió antes, pues el mercado a quien iba a estar dirigido. Entonces, a eso se refiere justamente el resumen. ¿Qué más podemos decir?
Bueno, podemos decir que el resumen no forzosamente es un discurso imitado, también puede ser un discurso informal, como lo habíamos, sí, Eduardo, como lo habíamos platicado en algún momento, ¿no? Se muestran hechos, se muestran sustentos, se muestran experiencias, no siempre todo es con base al autor X o como lo dice Platón, o sea, no funciona así. Pero sí forzosamente debe de haber siempre un sustento y más cuando son temas como por ejemplo ahorita lo de la Secretaría de Salud, no pueden basarse en una experiencia, en lo que vieron, en lo que escucharon, tienen que basarse en hechos fundamentados, en números, en gráficas, cuántas muertes, cuántos vivos, cuántos enfermos, cuántos hospitalizados. O sea, hay cosas que son como son, no pueden modificarse. El caso de las matemáticas, ¿no? O casos científicos. Ahora, el siguiente tipo de texto es la narración. La narración, como punto de partida, podríamos mencionar que la narración puede darse en dos vertientes. La narración puede ser ficticia o puede ser un hecho real. Nosotros hemos visto muchas series, posiblemente películas, hemos leído un libro, ¿no? Que dice basado en hechos reales. Forzosamente dice así, basado en hechos reales. Y entonces a veces nosotros decimos, bueno, ¿realmente será así? O sea, ¿sí le sucedió eso a la persona o no fue de esa manera? ¿No? O sea, ¿qué habrá pasado? ¿Sí habrán matado a tanta gente? ¿No habrán matado a tanta gente? ¿Sí habrá sufrido? ¿Cómo saben que? O sea, yo a veces me pregunto, digo, no sé si sea la única. ¿Cómo saben si fue así? O sea, ¿cómo supieron lo de la historia, no? ¿Cómo saben que los esclavos estaban en ese momento? ¿Se los contó un esclavo o cómo funcionó? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que dentro de la narración, dice Kurt Spang, ni todo es 100% real, ni todo es 100% ficticio. Entonces, se requiere un poco de chispita, ¿no? Ese drama, esa intención para que pueda captar nuestra atención. Estamos con un libro de cualquier tipo y entonces al estar leyendo, lógicamente tienen que poner ciertas pautas que tenga que captar nuestra atención, que tenga que llamarnos la atención. ¿Para qué? Para que forzosamente podamos, en este caso, pues que podemos poner atención, podamos tener un interés en ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, lo que nos dice este autor es que nada es 100% ni real ni ficticio. Lo que sí es de que son acontecimientos que suceden y que obviamente alguien tuvo que platicar, alguien tuvo que contarlos. Hay muchas posibilidades de que el narrador esté inmerso. Hay muchas novelas, hay muchos cuentos, donde el narrador pues es una figura como tal, es un personaje que existe. Entonces es, por ejemplo, en las obras de teatro, sobre todo en los de los pequeñitos, normalmente hay una persona maestra, ¿no? Que normalmente va y empieza a contar la historia, y los niños actúan. Es una práctica muy común que se da para manejar lo que es pues la expresión por medio del cuerpo. Y esto podemos nosotros mencionar, el narrador es la persona que permite captar la atención de la audiencia. Es la persona que justamente identifica el tono de voz, identifica la modulación, hace a lo mejor algunas expresiones que permiten pues captar la atención de todo y de todos. Entonces, eso es lo que se hace normalmente en una narración, ¿vale? ¿Qué podemos mencionar por último de una narración? ¿Existe una estructura? No, no existe una estructura como tal definida, pero sí podemos decir que debe de tener una escritura funcional. Es decir, debemos nosotros de saber que esa narración debe de impactar en quienes lean, en quienes escuchen. Tiene que sentir al personaje, tiene que verse identificado con ese personaje, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar siempre que estemos a lo mejor imaginando, pensando, escribiendo, ¿vale? Tenemos que ir checando siempre que la otra persona se identifique por lo menos con uno de esos personajes que tiene un propósito en específico.
Y bueno, después tenemos lo que es otro tipo de texto que sería la descripción. La descripción, de acuerdo a Elena Beristain, nos dice que es una de sus 4 estrategias discursivas que ella maneja y nos dice que pues nosotros podemos identificar las características de personajes, de objetos, de animales, de lugares, de épocas, de conceptos, hechos, situaciones y demás. ¿Cómo se da la descripción? La descripción se da a partir de nuestros sentidos. Si ahorita ustedes van caminando en la calle, ¿no? De ahí de la colonia donde vivan, y de pronto pues hay un perro y ataca a una persona, posiblemente van a decir, sí, yo vi cuando atacó a la persona y entonces el perro así y así y demás, perfecto. Pero si de pronto comienzan a decir, ah, pero ¿qué cree? Ese perro es bien agresivo porque fíjese que siempre está ladrando y siempre se le avienta a la gente y siempre que pasa uno, porque yo he pasado con mi bicicleta o en el carro o he pasado caminando ¿y qué cree? Que siempre ese perro se nos ha aventado a todos. Entonces ya estamos dando más información de la que posiblemente pues era en un inicio, ¿no? A partir ya de una experiencia, a partir a lo mejor de lo que ya escuchamos en algún otro momento, ¿vale? Les acabo de compartir justamente la pregunta detonadora para que la vayan respondiendo. Es qué importancia tienen los tipos de textos para el ISC, ¿vale? Los tipos de textos de los que estamos hablando en este caso, ya dijimos el diálogo, ya dijimos la narración, ahorita estamos con la descripción y nos falta uno que justamente es la exposición. Entonces son 4 nada más los que vamos a platicar para que por favor vayan respondiendo y ya quienes vayan a ver la grabación, pues la pregunta la responden y ya interactúan con alguno de los compañeros que no pudieron estar también presentes. Y bueno, entonces mencionamos que la descripción pues nos permite o funge también o está acompañada dentro de lo que son las narraciones, los diálogos, los monólogos, las argumentaciones, ¿no? Donde justamente pues se da esa parte de poder, por ejemplo, mencionar cómo es el personaje, cómo es la situación, normalmente la narración está inmersa en otros tipos de textos o en otras expresiones que utilizamos diariamente. Y es por eso que podemos decir que las descripciones pues son traslaciones de signos lingüísticos, que decíamos que los signos lingüísticos pues son las palabras que pueden ser escritas, que pueden ser verbales y que bueno, se perciben a través de nuestros sentidos, de lo que estamos viviendo, es decir, una experiencia, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos percibiendo, opinando, recordando. Entonces, hay en algunos momentos en donde es muy importante la descripción, como cuando sucede un delito. Ahí es importantísimo la descripción, ¿no? Cuando nos sucede una situación, un accidente, es importante la descripción, saber cómo era el carro, cómo era la persona. Hay momentos en donde la descripción es algo elemental y fundamental y no podemos nada más basarnos como de era un sujeto alto, con cabello corto, chino y usaba lentes, o sea, porque hay muchas personas con esas características. Entonces tenemos que ser mucho más específicos en ese aspecto. Aquí tenemos algunos ejemplos de descripción. Digo, hay descripciones muy amplias, hay descripciones muy cortas. Sin embargo, no existe una extensión definida. O sea, no es como que digamos, oiga maestra, y para una descripción tiene que tener 10 elementos o cuántos elementos o cuántas características. No hay, no existe. Simplemente nosotros damos a conocer lo que es la descripción y a partir de ello pues identificamos o tenemos que saber a qué se refiere o quién es el personaje, ¿no? En este caso. Y bueno, entonces la descripción, como decíamos, pues nos permite identificar justamente pues lo que es esa riqueza en el entendimiento de la formación de un escritor.
Ya por último tenemos lo que es la exposición. La exposición es un tema que pues yo creo que ustedes conocen perfectamente bien porque pues lo han llevado desde que vamos en la primaria, ¿no? Desde la primaria siempre van a exponer, se van a juntar en equipo y van a exponer este tema, van a hablar de recursos naturales y les daban un papel bond o a lo mejor ya usaban una tableta, qué sé yo, para poder pues hacer su material de apoyo. Sin embargo, considero que no nos han dicho específicamente, pues, cuál es la estructura de una exposición, porque eso sería lo más importante y relevante, ¿no? Que la intención de una exposición, pues, sí es dar a conocer algo, un tema, una experiencia, una historia. Pero, ¿cuál es la estructura? O sea, porque no es nada más hablar por hablar, debe de haber una intención específica. Si se presenta a alguien y habla por hablar, la otra persona simplemente, pues, no nos aporta nada. Las exposiciones nos permiten dar a conocer, por ejemplo, lo que son temas de formación escolar, como los que nosotros pues ya hemos conocido mucho y que vamos a trabajar en nuestro tercer parcial. También nos sirve como un ejercicio profesional, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estamos en este nivel, pues sirve para un ejercicio profesional, también para que podamos hablar en público, dependiendo del público al que vaya dirigido. Que sí podemos mencionar que toda exposición conlleva una lógica, una coherencia, una fluidez, un tono de voz adecuado hacia los que nos están escuchando, porque si no, se aburren, si no, pues simplemente ya no nos ponen atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que evitar, ¿no? Que la otra persona pues esté tediada, ¿no? Ya de que, ay, ya que se calle, o ay, ya vámonos, o ay, ya. Una cosa es que yo esté cansada o esté cansado porque ayer me desvelé, porque tengo mucho trabajo o estresado, y otra cosa es que la persona tal cual me esté aburriendo, ¿no? Por decir una palabra coloquial. Sin embargo, la exposición y el tono de voz que nosotros estemos pues utilizando nos apoya a que justamente pues podamos evitar esa situación y captar la atención de las personas. Por lo general, toda exposición tiene de mínimo el título, de mínimo los objetivos, de mínimo el alcance, el contenido. Por ejemplo, hay una regla, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo siempre utilizo el fondo blanco. A mí me gusta el fondo blanco, lo quiero aclarar. ¿Por qué? Porque me permite jugar con los colores, me permite poner imágenes y todo va a resaltar. No tengo que estar pensando tanto en que si va a contrastar, siempre va a contrastar porque es blanco. Cualquier color va a contrastar con ello. Entonces, por eso utilizo fondo blanco. Pero si ustedes van a una entrevista de trabajo y van a presentar un proyecto, el color que deben de utilizar es azul. Entonces, azul marino, lógicamente van a utilizar un azul cielo, un azul turquesa, porque pues no, nada que ver, es azul marino, ¿no? Entonces, son de las cosas que nosotros debemos de saber. Y van a decir, maestra, pero ese color está muy oscuro, está muy serio. Sí, pero es esto que se debe de manejar, o sea, tal cual así debe de ser. Es algo que nosotros debemos identificar. ¿Qué otra cosa? No más de 6 renglones en cada diapositiva. Es una regla, no más de 6 renglones. Debemos de trabajar mucho con gráficos, con esquemas, evitar tanto texto plano, no leemos, eso sí, no se lee. El material es de apoyo para la explicación, para la presentación, para la argumentación. No se lee tal cual la información. La información uno la debe de traer en la mente, no debe de estar de forma explícita ahí en la diapositiva. Conclusiones siempre lleva y ahora referencias en formato APA, que ya sabemos que el APA lo tenemos que saber masticar al 100% porque lo vamos a manejar toda la vida. Inclusive quienes vayan a dedicarse a estudiar algo más, un posgrado, maestría, doctorado, pues es algo que fundamental, así indispensable que debemos de saber lo del formato APA, ¿no? Entonces, son algunos de los aspectos que nosotros tenemos que ir manejando muy, muy bien y esto es lo mínimamente que debe de tener lo que es una presentación, ¿vale?
Ahora bien, vamos a trabajar, o más bien las presentaciones, las exposiciones, también se dan dentro de los congresos, dentro de los coloquios, como lo platicábamos en algún otro momento. Los coloquios y congresos pues son ya a una escala mucho mayor, ¿no? Donde las personas no solo es como que, pues fíjate que vienen a platicarnos de este tema. No, son personas expertas justamente en el área, son personas que saben a lo que van a presentar avances de una investigación posiblemente. En la universidad, justamente, digo, ahorita no ha habido, por lo mismo de la pandemia, pero cuando ustedes ya estén ahí se van a dar cuenta que constantemente hay coloquios. Los coloquios son de avances de investigaciones que hacen los alumnos de posgrado, porque bueno, ahí estamos todos juntos, estamos las licenciaturas, las ingenierías y posgrados. Entonces, ahí justamente pues comienzan entran los sinodales, entran, bueno, varios doctores y comienzan pues las personas, los chicos y chicas que están estudiando en maestría y comienzan a presentar los avances que llevan de la tesis, de su investigación, de su proyecto. Eso es lo que se hace y los demás, los doctores dan su punto de vista, le van diciendo si va bien o no, porque forzosamente tienen que prepararlos. No es para el momento, sino es para después, que eso es lo importante, ¿no? Las competencias para la vida. Y mínimamente, ¿qué debe llevar una exposición o qué debemos de considerar? Nunca llegar a tratar de engañar al público, pensar que los demás no saben. Todos tenemos conocimiento y hay personas que saben muchísimo, ¿eh? De verdad, yo sé que muchos de ustedes podrían decir, maestra, esto, yo ya lo sé y me lo manejo al 100 y está perfecto porque posiblemente podemos colaborar y no hay ningún inconveniente. Simplemente no tratemos de pensar que los demás están en cero, o sea, no es así. Muchas personas pues ya tienen conocimiento previo. Hay que ensayar, hay que tener un plan preciso, cuidar nuestra presentación y no solamente en diapositivas, sino la forma en cómo nos estamos vistiendo, ¿no? La forma en cómo nos estamos peinando, cómo nos estamos arreglando, porque todo cuenta. Ahí todo cuenta, tomarnos el tiempo para respirar, no estar solamente viendo a una persona fijamente, o sea, no hay que acosar, hay que ver a todos y a nadie al mismo tiempo en una audiencia. No es como que, ay, voy a estar viendo a X todo el tiempo, no, o sea, porque tampoco se trata de una cosa, ¿vale? Mantener tonalidades de voz, ni todo el tiempo abajo, ni todo el tiempo arriba, porque si no ya nos aturde. Entonces es tonalidades, modulación, hay que ir así. Se están durmiendo o es algo importante, hacemos énfasis. Y algo no tan importante, bajamos el tono. Sugerir, nunca digamos, así debe de ser, porque yo lo digo, porque no funciona. Nuestro cerebro se bloquea y lo elimina. ¿Qué pasa cuando nuestros papás nos dicen, no hagas esto, lo hacemos? O sea, simplemente funciona a la inversa. Por eso siempre es una recomendación, es una sugerencia. ¿Vale? No permitir que las demás personas hablen si es que estamos en ese momento. Hay que anticiparnos. ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué debo responder? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hacen? Anticipan sus respuestas, anticipan las preguntas. No es de que lo sepan todo, simplemente han ensayado y bueno, tienen un conjunto de expertos. Y bueno, chicos y chicas, con esto llegamos ya al final de nuestra sesión, donde justamente pues tenemos ya los elementos para realizar la infografía, ya tenemos ahí el test de ortografía, tenemos ya los elementos para el collage y el foro, ¿vale? No se les olvide nuestros rubros de evaluación, 50% actividades, participación 20% y el examen 30%. Y bueno, cualquier duda o situación, estoy para servirles. No sé si hay alguna duda o alguna situación antes de terminar. ¿No? No, profa. No, profa. Perfecto. Bueno, pues si ya no tenemos ninguna duda, si ya no tenemos ninguna situación, les agradezco muchísimo y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿vale? Cuídense mucho y cualquier cosa ahí estoy al pendiente. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Igualmente, profa. Hasta luego. Bye, Gracias, bye. Miss. Hasta luego.